¿Qué tal, Juan Carlos? Seguimos aquí desde América Latina, inmersa, por supuesto, en la pandemia y las derivaciones políticas, como no podía ser de otra manera. Tal vez lo que más asombre en la región y en el mundo es la decadencia de Brasil. Que una potencia mundial como Brasil no pueda enfrentar la pandemia parece casi ilógico. Se podría pensar que pequeños países con pocos recursos, con poco desarrollo científico-tecnológico e incluso sanitario, tendrían problemas para enfrentar la pandemia y además pocos recursos económicos incluso para comprar vacunas. Pero Brasil, una potencia mundial, que hace poco era considerada la sexta potencia industrial del mundo, que estaba entre los 10 países más industrializados del planeta, no pueda responder a una pandemia. Hay que preguntarse por qué. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Né, Sérgio? Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Y está claro que mucho tiene que ver con las características personales de Jair Bolsonaro. No podemos descartar lo que implica tener al frente de un país a una persona como Jair Bolsonaro, de la misma manera que las características de Donald Trump al frente de los Estados Unidos le imprimían su sello. Pero acá hay algo mucho más profundo. La decadencia de Brasil no tiene que ver necesariamente con Jair Bolsonaro. Él es el emergente de lo que está pasando en Brasil. Y hay que remontarse, por supuesto, al juicio político en contra de Dilma Rousseff en el año 2016. La derecha brasileña, el establishment brasileño, quería sacar del poder a toda costa al Partido de los Trabajadores, que recordemos, había tenido 2 mandatos con Lula da Silva y el segundo mandato de Dilma Rousseff. Si luego Lula da Silva, que se podía presentar nuevamente, se presentaba y ganaba las elecciones, asumiría en el 2023 como presidente de Brasil después de 20 años completos del Partido de los Trabajadores. Hay que ver la secuencia histórica. 2 mandatos de Lula, 2 mandatos de Dilma Rousseff y Lula nuevamente al poder. Minha vida está toda bloqueada. Eu, a única coisa que eu tenho certeza, eu estou com mais coragem de lutar do que quando eu saí. Esto es lo que la derecha brasileña trató de impedir y lo logró. Por eso el juicio político en contra de Dilma Rousseff. Hay que tener mucha ingenuidad para pensar que realmente se trató por el hecho de que Dilma Rousseff manejara mal las cuentas del país, el presupuesto. Ya lo habían hecho los presidentes anteriores. Está claro que había que sacar del poder, del control del Estado al Partido de los Trabajadores. Lula era considerado uno de los presidentes más populares del planeta. Siempre hay que recordar lo que decía Barack Obama al lado de Lula. Lo presentó como el presidente más popular del planeta. Y efectivamente Brasil impulsaba muchos proyectos. Es más, en América Latina siempre se sospechó que todo lo que impulsaba Brasil a nivel regional tenía un solo objetivo: llegar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ser el 6º miembro de ese club selecto de los 5 grandes. Supongo que es necesario remarcar el progreso extraordinario que Brasil ha hecho bajo el liderazgo de la presidenta Rousseff y el presidente predecesor, Lula. ¿Por qué? Porque Brasil es una potencia, por supuesto, desde todo nivel, poblacional, en territorio, en lo económico, en lo científico, en lo sanitario, en lo cultural. Brasil producía genéricos, al igual que la India. Realmente era una potencia. Por eso impulsó el BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Juntar a los países del sur, el sur como concepto, por supuesto, para poder enfrentarse a los grandes bloques regionales. Esa fue la idea del BRICS. Y ahora Jair Bolsonaro lo tiene al BRICS prácticamente congelado, sirviendo a los intereses de Estados Unidos, que obviamente no quiere ningún organismo regional que funcione donde no participe. Brasil fue uno de los impulsores de la UNASUR. La primera reunión de presidentes suramericanos de los 12 países se realizó en Brasil en el año 2000. Y ahí muchos en la región pensaban, esto es un impulso que quiere dar Brasil para entrar al Consejo de Seguridad. Mudança. Essa é a palavra-chave. Esta foi a grande mensagem da sociedade brasileira nas eleições de outubro. A esperança finalmente venceu o medo. Hoje
é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. Agradeço a Deus por chegar até onde cheguei. Sou agora o servidor público número 1 do meu país. Peço a Deus sabedoria para governar, discernimento para julgar. Sin embargo, llegó Lula al poder y la visión del Partido de los Trabajadores era reforzar la integración regional, reforzar el Mercosur, reforzar la UNASUR e incluso tender lazos desde América del Sur con el mundo árabe y con África. Efectivamente, Brasil comenzó a tejer más vínculos con el África. Al fin y al cabo, una parte muy importante del Brasil vino de África, de la África negra, de la África profunda. Y lo llevó adelante Lula y abrió más embajadas, muy criticado por la derecha y el establishment brasileño, que básicamente miran a Estados Unidos y a Europa y no les interesaba demasiado el vínculo con el África negra. Y después con el Medio Oriente, por supuesto. De hecho, se había planificado una biblioteca conjunta castellano-árabe en Argelia. Te comento, Juan Carlos, yo tuve la oportunidad de visitar la maqueta de lo que iba a ser el gran proyecto de biblioteca árabe-castellano en Argelia, diseñada por uno de los más famosos arquitectos del mundo, brasileño él, y sin embargo, ese proyecto hoy parece completamente congelado, ya no tiene destino. Esse cara tem mandato de 4 anos. Agora, ele foi eleito para governar para o povo brasileiro e não para governar para os milicianos do Rio de Janeiro. La UNASUR prácticamente no funciona, en el Mercosur hay todo tipo de tironeos y Brasil perdió el rumbo. Hoy es un país en decadencia, hoy es un país que no es vanguardia. Es más, Jair Bolsonaro prometió que iba a traer un avión con muchas vacunas desde la India y fracasó en el primer intento. Todo lo que está haciendo es disputas con los diferentes gobernadores para ver cómo se cierra o se abre la economía. Y la disputa por conseguir las vacunas, principalmente con el gobernador de San Pablo, João Doria, que es un posible candidato a la presidencia en el 2022 y compite con Bolsonaro. Pero lo más importante es que es un rumbo diferente. Mientras tantos gobernadores quieren cerrar sus regiones porque entiende perfectamente que el virus se expande y se expande, Bolsonaro tiene una política errática. Burlarse del virus, burlarse de las vacunas, burlarse de la vacuna china. Una política absolutamente errática. Jair Bolsonaro es la punta del iceberg de la decadencia brasileña. Pero en realidad esta decadencia se debe a que la derecha brasileña quiso sacar al Partido de los Trabajadores del poder y no quiere que nunca más la izquierda gobierne. Aquella izquierda que era tan respetada en todo el mundo.